En un mundo en constante cambio y desafío, la Biblia se erige como una guía eterna para comprender nuestro entorno. ¿Sabías que estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal? Descubriremos nuestro papel en esta batalla y cómo la Biblia nos equipa con la sabiduría y las armas espirituales necesarias para resistir. Los pastores Neilín Solís y Domingo Guzmán nos guiarán en un viaje para explorar. La Biblia nos ilumina en medio del caos, revelando la verdad sobre la guerra espiritual por el dominio de nuestras mentes. Únete a nosotros en este viaje para encontrar claridad y esperanza, mientras exploramos cómo la Biblia continúa siendo relevante en nuestro mundo contemporáneo. Bienvenido a Enfoque Bíblico. Hermanos, qué bueno recibirles nuevamente. Esto es Enfoque Bíblico en esta edición especial en la que estamos compartiendo con ustedes parte de lo que es esta segunda temporada del 2024. En esta oportunidad no me acompaña el pastor Solís porque vamos a estar grabando pues el siguiente capítulo juntos. Tenemos que hacerlo solo, así que le invito de inmediato para que nosotros pues dediquemos este espacio a nuestro Dios y podamos de inmediato introducirnos en esta interesantísima lección, en este interesante tema, motivados por la esperanza. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de venir delante de nuestros amigos para compartir este resumen de la lección de esta semana en la que en Enfoque Bíblico estamos compartiendo este tema tan interesante, motivados por la esperanza. Bendícenos a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero nuevamente pues motivarles para que recuerden que hemos estado diciendo durante esta temporada que vamos a estar enviando a todos los que estén interesados en el libro El Conflicto de los Siglos una copia gratuita. Usted solamente tiene que enviarnos un mensaje a este correo electrónico y al teléfono en WhatsApp que aparece acá en este cintillo que estamos colocando siempre en nuestro espacio. Y con muchísimo gusto, si usted vive en República Dominicana, pues les estaremos enviando una copia de El Conflicto de los Siglos, este libro interesantísimo que tiene temas relacionados con la historia del desarrollo del cristianismo y también los temas relacionados con la venida de Cristo, la salvación y sobre todo el desarrollo de lo que tiene que ver con la doctrina cristiana o básicamente las doctrinas cristianas relacionadas con la venida del Señor y los tiempos finales. Interesante este libro, El Conflicto de los Siglos, de la autoría de Elena G. de White. Así que le animamos para que usted pueda recibir su copia gratuita del Conflicto de los Siglos. Motivados por la esperanza, el texto bíblico que nos ha seguido durante el desarrollo del estudio de esta semana es Isaías 25:9, que dice: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La segunda venida de Cristo, uno de los temas centrales de las Escrituras, digamos el tema principal de las Escrituras, es un hilo que recoge o recorre más bien todas las páginas de la Biblia. El tema de la segunda venida de Cristo, sin duda, es uno de los temas más interesantes que podemos nosotros indagar en todo lo que es la palabra de Dios. Y es un tema que tiene una importancia vital para nosotros. Deseamos que usted en el transcurso del estudio de esta semana haya sido bendecido, ¿no?, con este estudio tan interesante. Un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento y en los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Uno de cada 25 versículos habla sobre este tema. ¿Ven la relevancia del mismo? Así que es bueno que entendamos que a lo largo del conflicto de los siglos y todos estos temas que hemos estado compartiendo con ustedes, en el desarrollo de la historia de la iglesia cristiana, el tema de la venida de Cristo de alguna manera quedó rezagado por otros temas
y los elementos, digamos, históricos fueron de alguna manera arropando los aspectos de persecución, y esos elementos fueron arropando tal vez los aspectos doctrinales. Y de alguna manera el cristianismo se tornó un poco más centrado en el hecho de que los cristianos eran perseguidos y debían de alguna manera buscar protección. Nosotros entendemos que el Señor había estado preparando todo el escenario para lo que sería el tema más relevante a la luz de todos los demás temas de la palabra de Dios, que es la venida de Cristo. Así que no podemos olvidar que el propio Jesús le dio un matiz muy importante, muy fundamental a ese tema a través de la promesa. Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la venida de Jesús, y para ellos la segunda venida de Cristo era un acontecimiento muy importante, un acontecimiento gozoso. Wycliffe anhelaba la venida de Cristo como la esperanza de la iglesia. Calvino hablaba en nombre de todos los reformadores al referirse al glorioso regreso de Cristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos. Para los hombres, las mujeres fieles a Dios, la segunda venida de Cristo es algo que había de celebrarse, no algo que se debía temer. O sea, era un acontecimiento demasiado importante la segunda venida de Cristo. El tema de la segunda venida de Cristo, como ven, era el impulso que muchos cristianos tenían en esos tiempos en los que el despertar religioso, como consecuencia del acceso a la palabra de Dios, pues provoca una búsqueda de verdades que de alguna manera eran importantes para quienes estaban interesados en conocer lo que la palabra de Dios tenía que decirnos en diferentes tópicos. Y el caso de Guillermo Miller, de forma particular, representa uno de los aspectos más interesantes. Mientras está pasando el tiempo, mientras los acontecimientos históricos se van dando uno tras el otro, los reformadores protestantes creían en ese regreso literal de Cristo, visible, audible, glorioso. Poco a poco esto fue cambiando a la interpretación de esta verdad bíblica, y los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer un reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Tristemente se troncó, se cambió lo que la palabra realmente expresa acerca del retorno de Jesucristo. Y esto conduce a un letargo espiritual muy terrible y a un acontecimiento apático con los valores espirituales. Un aspecto importante es que se perdió ese compromiso, ¿no? Y como dije, se tornó en algo muy apático. Así que del mismo modo, pues, los discípulos de Jesús malinterpretaron la primera venida de Cristo. Y la malinterpretaron también desde la perspectiva de cuál era el rol que Él venía a hacer en la tierra en ese momento. Y muchos de los discípulos de Cristo centraron su esperanza en un Mesías que venía a libertar al pueblo de Dios más de un tema social y político que de un tema espiritual. Y al mismo tiempo muchos de los líderes religiosos en lo que fue ese despertar inicial de la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios, se extraviaron de lo que la misma palabra presentaba sobre la venida y se tornaron hacia estas ideas de un Cristo que iba a venir a instaurar un reino terrenal donde habría realmente paz y seguridad durante 1000 años, etc. Sin embargo, la predicación, o más bien el mensaje de la palabra, no iba a quedar callado. Y surge entonces Guillermo Miller, quien a través de un estudio sistemático, cuidadoso, muy minucioso de la palabra de Dios, llegó a las conclusiones de que la venida de Cristo iba a ser un evento muy distinto a lo que se estaba planteando en otros círculos. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes a través de la historia para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe, sobre la propia palabra de Dios, también Dios utilizó a William Miller o Guillermo Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo como un acontecimiento literal. Mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar, con su Biblia, con una pluma en la mano, con una
concordancia de Cruden, Miller comenzó a estudiar y a interpretar de manera muy particular y especial, pero también de una manera muy responsable, la palabra de Dios. Y en esa lectura, en la medida en que podía entender el pasaje en cuestión, así él iba avanzando. Era un método de estudio bastante interesante el que él utilizó. Y al comparar un pasaje con otro, él permitió que la Biblia se explicase a sí misma. Y de esta manera llegó a la conclusión de que al comparar estos versículos, pues esos misterios que la palabra de Dios supuestamente tenía fueron de alguna manera abiertos ante sus ojos. Aquí estaba él como quien estaba interesado en buscar a nivel de un tesoro escondido, ¿no? Como alguien que está indagando y rebuscando con el propósito de encontrar algo que definitivamente sea relevante para él. Así que los elementos que Miller encontró en la palabra de Dios le dieron a él la convicción de que ese acontecimiento relevante que era la venida de Cristo estaba relacionado de alguna manera con un texto particular de Daniel capítulo 8 versículo 14. Daniel 8:14 es un texto muy importante para el tema de la venida de Cristo porque establece lo que se podría decir que es el período profético más largo que aparece en la Biblia. Estamos hablando de las 2300 tardes y mañanas descritas en Daniel 8:14, donde la palabra de Dios dice, y hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Es interesante que al presentar este lapso tan dilatado que presenta la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14, pues de inmediato surge la inquietud de cuándo comienzan estos 2300 días, de acuerdo a lo que plantea el libro de Ezequiel con relación a la interpretación profética de día por año. Tardes, mañanas es un día, día por año, entonces 2300 días, 2300 años. Tanto en el libro de Daniel capítulo 9 como en el capítulo 10, la propia palabra se explica y allí vemos cómo Daniel recibe de parte del ángel una explicación relacionada con los aspectos no solamente de los 2300 días, sino de la profecía de 70 semanas que describe Daniel capítulo 9. Y entonces, de alguna manera, pues el ángel le hace entender a Daniel que estas 70 semanas están incluidas dentro de ese periodo de 2300 años, con la expresión 70 semanas están apartadas, ¿no? Cortadas de ese tiempo para tu pueblo. Y ese periodo de las 70 semanas, pues tiene un inicio. El periodo de las 70 semanas, de acuerdo al propio libro de Daniel, estaba marcado como inicio la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y esto ocurrió en el otoño del año 457 antes de Cristo. A la luz de esa profecía, pues Miller llega a la conclusión de que el acontecimiento relevante, que es la purificación del santuario del que habla Daniel 8:14, ocurriría en cualquier momento entre 1843 y 1844. Y es allí donde se establece este periodo de tiempo para lo que fuera en la idea de Miller ese acontecimiento tan importante que era la venida de Cristo. Ahora bien, esta cronología profética larga que tenemos acá llega a un día particular en el año 1844. Estamos hablando de este año bien interesante que nos da a nosotros, principalmente como dominicanos, aquí en República Dominicana, que es de donde estoy presentando este tema, un aspecto que se relaciona con nuestro país en el sentido de que también en ese año la República Dominicana declaró su independencia. Es importante que sepamos que para el 22 de octubre de 1844 se presenta ya una fecha como posible para el retorno de Cristo. Y allí es donde precisamente hubo, por así decirlo, el error no de acontecimiento, pero sí de lugar de lo que iba a ocurrir. El santuario celestial también existe. Y de acuerdo a lo que nos presenta el libro de Éxodo, capítulo 25,
versículo 8, Dios ordenó que se construyera un santuario a Moisés de acuerdo al modelo que está en el cielo, lo que nos presenta a nosotros la existencia de un santuario en el cielo. Por lo tanto, el acontecimiento de lo que sería la purificación del santuario no se estaba refiriendo a la tierra, sino al santuario celestial. Y eso es un tema que lo vamos a ver en la próxima lección, que estaremos compartiéndola con el pastor Neilin Solís. Sin embargo, es importante que entendamos que esta cronología profética tan relevante de los 2300 días o años tiene para nosotros vamos a decir, mucha información relacionada con tiempos y con, para así decirlo, actividades particulares del pueblo de Dios. Es muy relevante lo que la Biblia tiene para decirnos. Ahora bien, 1844 sirvió como un elemento que trajo a la palestra el tema de la venida de Cristo. Sin embargo, la venida de Cristo no se produce en 1844, puesto que la propia palabra establece que el día y la hora de la venida del Señor es un misterio que solamente el Padre ha dejado en su sola potestad. Ahora bien, nosotros sí tenemos que estar conscientes como hijos de Dios de que este acontecimiento es un acontecimiento real, que está en el futuro. Solo Dios sabe el momento exacto en el que ha de venir por segunda vez a la tierra Jesús, con el propósito de dar, digamos, el punto final a esta etapa de lo que tiene que ver con su plan de salvación para la humanidad, y para luego entonces determinar al finalizar los 1000 años que establece Apocalipsis, entonces un regreso en el que vendríamos y digo vendríamos con el propósito de que todo el pueblo de Dios, al igual que el Señor, estarían de nuevo viniendo y sería exterminado el mal de una vez y por todas. Es interesante, todos estos temas son realmente importantes y yo quisiera que usted pueda aprovechar este tiempo en el que hemos estado estudiando sobre este tema y podamos reflexionar en nuestro rol como hijos e hijas de Dios en este tiempo, que podamos involucrarnos de una forma u otra en el propósito principal que como cristianos tenemos, y es el de hacerles saber a todos los que están en derredor nuestro que Cristo viene pronto y que esa venida tiene el propósito de a nosotros pues prepararnos y llevarnos con Él para que estemos en un periodo especial de 1000 años con el Señor y luego por la eternidad en una tierra renovada que el Señor nos ha prometido, en la que no habrá muerte, ni llanto, ni sufrimiento, ni dolor, ni ningún tipo de elemento que sea nocivo para la existencia del ser humano. Agradezco infinitamente el tiempo que usted ha dedicado para estar en sintonía con nosotros en este programa especial de Enfoque Bíblico y deseamos que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Soy el pastor Domingo Guzmán y les invito para que nos escriban, dejen comentarios y puedan compartir con nosotros también sus inquietudes relacionadas con la palabra de Dios. Recuerde pedir su copia del Conflicto de los Siglos. Dios le bendiga y hasta la próxima entrega de Enfoque Bíblico. Hemos presentado Enfoque Bíblico. Hasta la próxima.